Hola a todos, en este video vamos a trabajar CQRS y vamos a implementar un pequeño ejercicio dentro de una API. Antes de comenzar vamos a ver un diagrama para conocer más cómo funciona CQRS. Entendamos que CQRS es una sigla, lo completo sería Command and Query Responsibility Segregation. Esto en español quiere decir que hay una segregación de responsabilidad de comandos y consultas. Básicamente es separar todas nuestras operaciones que son de lectura contra los que son de actualización de datos. Vamos a ver acá un ejemplo. Usualmente nosotros trabajamos con lo que es una clase, podemos definirla como producto data, en donde nosotros vamos a crear todos los métodos que podemos implementar dentro de nuestro negocio de producto. Vamos a obtener todos, obtener solo un producto por ID, poder crear uno nuevo, editar y eliminar. Esto es lo que usualmente hacemos. Entonces, CQRS nos plantea que nosotros debemos separar cuáles son las operaciones de lectura y cuáles son las operaciones de actualizaciones. Bueno, es alguna modificación de nuestra data, como crear, editar o eliminar. Bien, entonces, una vez que hemos separado, usualmente esto se hace simplemente en dos carpetas, una carpeta de lectura, otra de actualización, y dentro de cada uno vamos a poder separar nuestras operaciones. Por ejemplo, los dos de acá, que es obtener todos y obtener uno por ID, son de lectura, o sea, no va a haber ni un cambio en la base de datos. Para cada uno de ellos vamos a crear una clase que diga clase obtener todos y otro viene a ser clase obtener por ID. Y cada uno de ellos se centra en lo que únicamente hace. La primera solamente devuelve todos los productos y la otra clase devuelve un producto por un ID. Entonces prácticamente estaríamos creando una clase por cada método y dentro de esa clase se enfoque en la operación en sí. Por ejemplo, acá tenemos para crear una clase, solo se ocupa de esa operación de crear. Otra clase que es para editar, solo se ocupa de editar. Y también lo mismo para eliminar. Entonces, quizás nos va a venir a la mente cómo vamos a implementar esto, ya que usualmente nosotros, para poder trabajar sin lo que es CQRS, solo hacíamos una instancia a nuestro producto data, que es nuestra clase, o bueno, si también podemos inyectar una dependencia. Una vez que hemos instanciado e inyectar lo que es la dependencia de nuestra clase, simplemente llamamos a todos los métodos por una única instancia que hemos realizado. Ahora, ¿cómo sería en CQRS? Quizás se pregunten, ¿tengo que hacer una instancia por cada clase si quiero crear, editar y eliminar? Digamos que una API necesito hacer todas las operaciones, obviamente, entonces voy a tener que crear cada una de sus instancias o incluso en el constructor me voy a llenar de muchas inyecciones de dependencia. Pues bueno, esto no lo vamos a hacer de esa manera. Aquí nos va a ayudar Mediator, que lo que tiene es utilizar el patrón mediador, que básicamente nos permite que varios objetos se comuniquen entre sí a través de un mediador. O sea, nosotros no deberíamos hacer muchas instancias, solamente una instancia de Mediator. Y le decimos, ¿sabes qué, Mediator? Quiero que crees, quiero que edites, quiero que elimines, y él se encarga de todas las operaciones. Claro, esto no es tan sencillo. No es solo decirle a Mediator, te paso acá mi objeto para crear, mi objeto para editar y eliminar, ¿no? Nosotros tenemos que configurar lo que viene a ser nuestra lógica para que Mediator pueda reconocer automáticamente lo que tiene que hacer. Así que esto solamente es el caso para crear, ya más adelante vamos a ver para otros casos. Para poder crear un producto, ¿qué nos dice Mediator o cómo deberíamos trabajarlo? Lo primero que tenemos que hacer es crear dos clases. Una clase producto para crear y otra clase, bueno, la estoy llamando clase crear simplemente. El primero, producto para crear, es una clase en el cual nosotros vamos a necesitar todas las propiedades
para poder crear un producto. Solo necesita nombre y precio, no el ID. El ID serviría para editar o incluso para eliminar. Pero esta es una clase únicamente para crear con las dos propiedades que necesitamos, nombre y precio. A esta clase le vamos a decir que es tipo de mediator. Luego vamos a crear otra clase donde implementemos la lógica de guardado en nuestra base de datos. Bueno, el nombre le puse en clase crear para no complicarnos. Es del tipo mediator y adentro va a tener un método que recibe la clase que hemos creado anteriormente. Entonces, entre esta clase y esta clase se hace o se crea una relación. Una clase donde recibo lo que necesito para crear el producto y otra clase donde realizo la operación de agregar a mi base de datos. Entonces, una vez definido esa relación, Mediator ya sabe que si yo voy a crear un producto, inmediatamente voy a tener que utilizar esta clase donde se aplica la lógica de guardado. Entonces sería algo como vemos acá. Le enviamos el objeto producto crear, que viene a ser este de acá. Se lo enviamos a Mediator. Mediator ya sabe por esta relación que se ha creado que debería ir a la clase de crear y vamos a, bueno, Mediator ya se va a encargar de ejecutar automáticamente el método que agrega a la base de datos. Si vamos a ver otros escenarios, digamos que hemos implementado todo este caso también para editar, eliminar o si no también para obtener todos los productos. Entonces, teniendo eso de ahí que hemos creado todos los escenarios, vamos a ver cómo implementa Mediator. Vamos a crear un producto crear. Bueno, esto ya hemos visto en la parte superior. Vamos a crear un objeto de producto crear con las propiedades que necesita. Se le enviamos a Mediator. Mediator lo que va a hacer es reconocer que le pertenece a la clase de crear. Si nosotros creamos un objeto producto para editar, obviamente acá va a estar el ID, nombre y precio. Se le enviamos a Mediator y Mediator ya va a saber que esto le pertenece a la clase de editar. De igual manera, para eliminar, se lo enviamos a Mediator y Mediator sabe que esto le pertenece a eliminar. Y también, por último, para obtener todos los productos, sabe con qué clase va a tener que trabajar. Entonces, solo tendríamos que crear una instancia de Mediator. Le pasamos el objeto que nosotros deseamos que pueda realizar Mediator. Si es para crear, editar, eliminar. Y Mediator ya se encarga de enviarlo o redirigir a la clase perteneciente. Entonces vamos a aplicar todo esto en un pequeño ejercicio. Vamos a abrir nuestro Visual Studio y vamos a crear una API. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a utilizar acá la plantilla de Web API de ASP.NET Core. Siguiente. Vamos a cambiar el nombre. Voy a poner CQRS CRUD. Le damos en siguiente. Vamos a trabajar con la versión .NET 9. Voy a deshabilitar HTTPS. Si desean lo pueden dejar, no hay ningún problema. Y vamos a crear. Ahora, acá me falta explicarles que tenemos la opción de habilitar OpenAPI, el cual era para poder visualizar la interfaz de Swagger que nos ayuda a hacer las pruebas. Pero para esta versión de .9 ya no vamos a contar con esa interfaz, aunque sí vamos a contar con el archivo que genera la interfaz. Así que tengan eso muy en claro. Parece que hubo un problema ahí entre Microsoft y Swagger. Creo que Swagger no estuvo muy actualizado. Entonces .NET, como se estaba actualizando, no vio un trabajo sincronizado y lo descartó. Así que, nuevamente repito, tengan eso presente. Pero de igual manera nosotros podemos hacer pruebas. Entonces tenemos acá una API común con los archivos típicos. Tenemos nuestro controlador. Tenemos la entidad que trabaja actualmente. Esto es lo que se devuelve acá con una API GET.
Y tenemos lo importante que es program.cs para poder arrancar la aplicación. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer acá es instalar los paquetes que necesitamos. Vamos a ir acá en dependencia, clic derecho y vamos a ir acá a administrar paquetes en NuGet. Vamos a ir a la pestaña de examinar y vamos a instalar Microsoft Data SQL Client. Vamos a seleccionar la versión 5.2.2, instalamos. Voy a aceptar los términos y condiciones y vamos a ir a siguiente paquete. Vamos a trabajar con Dapper para lo que son las consultas. 2.1.35 la versión, vamos a instalar y listo. Y por último lo que necesitamos es a Mediator, la versión 12.4.1 y listo. Vamos a cerrar esta pestaña y todo esto. También voy a cerrar esto y también esto. Lo siguiente que vamos a hacer es establecer la cadena de conexión. Yo voy a trabajar con mi base de datos prueba y este va a ser la tabla de producto donde tengo solo 3 productos. Vamos a ir acá en App Settings y vamos a poner acá una coma. Utilizamos lo que es conexión string y ahora dentro de estas llaves vamos a pegar nuestra cadena. Acá el nombre ustedes pueden poner, bueno, vamos a especificar que solo va a funcionar para SQL, así que vamos a poner acá SQL string. 2 puntos y acá pegan su cadena. Primero vamos a empezar con data source, el nombre de nuestro servidor, en mi caso es este de acá, de manera local. Mi base de datos que es prueba, luego va a ser una conexión segura y también una certificación segura. Vamos a cerrar esto. De igual manera ustedes también pueden agregar otras conexiones a las bases de datos, por ejemplo MongoDB, que usualmente SQRS se utiliza para microservicios, así que tenemos que hacer las operaciones de escritura en una base de datos SQL y las operaciones de lectura en una base de datos no SQL, como puede ser MongoDB. Bueno, a continuación vamos a crear una nueva carpeta para poder trabajar con nuestra base de datos. Simplemente le ponemos context. Ya dentro vamos a crear una clase, el cual le vamos a llamar ConnectionDB. Vamos a poner acá un punto y coma para tener de la manera más simple. Y acá vamos a crear 2 variables. Vamos a establecer que sea de lectura y vamos a utilizar la interfaz de eConfiguration y vamos a poner --config. Este nos va a permitir poder acceder a nuestro archivo de App Settings donde se encuentra nuestra base de datos, la cadena. Y bueno, voy a darle clic derecho, acciones rápidas, generar el constructor de esta manera. Y luego voy a crear otra variable que sea readOnly y este va a ser un string para poder almacenar nuestra cadena SQL. A continuación simplemente voy a llamar a SQL string. Utilizamos el config.getConnectionString y no me recuerdo muy bien. Voy a copiar esto y lo vamos a pegar acá. Punto y coma y listo. Para no tener este sombreado verde, al final signo de exclamación y listo. Finalmente vamos a crear un método el cual va a devolver la conexión de SQL o al menos una instancia para poder trabajar luego dentro de nuestras operaciones. Voy a poner acá obtener SQL y vamos a crear una nueva instancia de SQL Connection con nuestra cadena. Finalmente vamos a decir que sea un return y listo. De igual manera también pueden tener acá otras conexiones
por ejemplo, obtener MongoDB. Y bueno, esto de acá no sería una SQL Connection, sino que sería tipo SQL MongoDB. No sé cómo sería la clase, pero lo dejamos ahí solo como ejemplo. Voy a cambiar acá que sea booleano para no tener problemas. Y listo. Vamos a guardar esto y a continuación vamos a crear nuestra entidad. Así que para ello vamos a agregar una nueva carpeta. Entities. Y adentro vamos a crear nuestra clase producto. Acá simplemente vamos a poner todas las propiedades que tiene nuestro producto. Tenemos ID, nombre y precio, que es básicamente lo que tenemos aquí en nuestra tabla. Y bueno, esto punto y coma para tener de la manera más simplificada. Entonces vamos a cerrar todas las clases, o bueno, todas las pestañas. Y a continuación ya vamos a empezar con la implementación de la estructura de CQRS. Como lo habíamos visto en el diagrama, no es más que una separación de carpetas. Así que vamos a iniciar con una carpeta matriz, el cual le vamos a llamar feature. Dentro de esta carpeta vamos a crear para qué negocio va a ser. Va a ser para productos. Y adentro vamos a crear otra carpeta que diga query, que son las operaciones solo de lectura. Y en la misma carpeta de productos vamos a crear que sean command, que son las operaciones de actualización de datos. Los command y los query. Vamos a empezar primero con lectura. Así que vamos a agregar una nueva clase. Recordemos que para utilizar CQRS con Mediator tenemos que crear dos clases para cada una de las operaciones. Por ejemplo, ahora vamos a hacer un ejercicio para obtener un solo producto por un ID. Así que vamos a crear esas dos clases. Si voy al diagrama, tenemos acá dos clases. El primero viene a ser el objeto que nos indica qué es lo que vamos a necesitar. Y el otro es la operación, la clase en sí que se encarga de toda la operación. Entonces, para esta oportunidad, para obtener solamente un producto, necesitamos un producto o una clase producto que nos diga que solo necesita el ID. Vamos a agregar una nueva clase. Y acá vamos a ponerle el nombre de getProduct. Voy a trabajarlo en inglés. By ID. Obtener un producto por ID. Y acá en CQRS tenemos que implementar lo que es el alias de query, ya que viene a ser la consulta en sí. Vamos a agregar. Y listo. Entonces, esta clase en verdad se va a convertir como una solicitud, el cual nosotros tenemos que enviarle a la otra clase que se va a encargar de hacer la operación. Porque esa clase que se encarga de la operación necesita la solicitud de qué es lo que va a hacer. Entonces, como dice su nombre acá, obtener un producto por el ID. Entonces, le pasamos a la clase y la clase donde se realiza la operación hace todo el trabajo. Nosotros solo debemos especificar cómo va a ser este request, qué características va a tener. Lo primero que habíamos dicho es que debe ser del tipo mediator o algo así, pero en realidad es que nosotros vamos a hacer una referencia donde vamos a heredar desde IORequest y de esta forma va a ser ya dentro de Mediator, el cual nos dice qué es lo que va a devolver. Pues va a devolver un producto. Vamos a utilizar de entities y listo. Entonces solamente necesitamos lo que es un ID acá y listo. Una clase que bueno se va a convertir como un request donde nosotros necesitamos el ID del producto. Bien, entonces una clase es más compleja ya que las clases tienen propiedades y también podemos crear lo que son métodos. Entonces, como podemos ver, la clase tiene muchas más características, pero nosotros solamente queremos lo que es almacenar datos, como por ejemplo recibir el ID del producto nada más. Entonces, para ello nosotros voy a comentar todo esto.
Voy a copiar esto. Nosotros para ello vamos a utilizar solo un record. Le ponemos el mismo nombre y voy a copiar todo esto de acá. Ya que un record solo se centra en almacenar información, que serían las propiedades, y lo haríamos así. Un entero y se va a llamar ID. Y esto es lo que usualmente más se utiliza en CQRS para lo que son las solicitudes, que son nuestros queries. Así que simplemente vamos a trabajar a partir de ahora sí de esta manera. Bien, entonces esta clase es la solicitud. Vamos a crear ahora la clase que se encarga de la operación. Agregamos una nueva clase. La clase va a tener el mismo nombre, byId, query, pero vamos a complementar con handler, que es el controlador que se encarga de las operaciones. Vamos a poner acá punto y coma y listo. Ahora, esta clase vamos a decir que herede de IDRequest handler. Y acá nos pide cuál es la solicitud, cuál es nuestro request. Y nosotros tenemos que relacionar con el getProductByIdQuery, que es lo que habíamos creado anteriormente. Entonces de esta manera estamos amarrando o estamos creando esa relación entre esta clase y la anterior clase. Y bueno, nuevamente nos pide lo que tenemos que devolver, que acá viene a ser un producto. Pero voy a poner acá que sea, o bueno, que permita nulos, ya que puede ser que no exista, y también voy a poner acá. Puede que no exista un producto porque le podemos pasar un ID que no existe. Ahora, me está tildando un error porque con control punto vamos a implementar la interfaz que necesita y ahora ya no me tilda. Dentro de este método vamos a poner la persistencia de datos, o sea, nuestro select de nuestra tabla producto y poder devolver la operación. Así que vamos a comenzar. Lo primero que necesitamos acá es la conexión a nuestra base de datos. Así que nosotros podemos hacer esto. Private read only conexión DB. Y voy a ponerle acá conexión. Y para esto voy a ir acá a acciones rápidas, generar el constructor y listo. Ya puedo trabajar acá con mi conexión a la base de datos. Pero también hay una forma más sencilla, ya que este de acá es el constructor tradicional. Voy a utilizar el constructor simplificado, que solamente es llamarlo desde la propia clase. Y así me ahorro todas estas líneas de código. Y listo. ¿Cuándo utilizar una y otra? Pues vamos a utilizar la tradicional, que este es el constructor, si nosotros tenemos trabajo con esa dependencia. Por ejemplo, teníamos acá en el contexto y estamos realizando trabajo con la inyección que hemos realizado, porque acá necesito obtener lo que es la cadena. Hay un trabajo, pero acá directamente no hay un trabajo, solo necesito la referencia a mi base de datos y listo. Entonces ahí podemos descartar cuándo usamos una y cuándo utilizamos otra. Entonces vamos a hacer la operación acá, vamos a crear un query que es la consulta. Simplemente es un select a nuestra tabla de producto, donde vamos a especificar el ID buscado. Vamos a poner acá @id y bueno, punto y coma y listo, termino. Vamos a crear acá los parameters con new dynamic. A ver si es que me ayuda, dynamic parameters. Recuerden que todo esto es Dapper, así que de ahí estamos trabajando estos objetos. Vamos a agregar nuestros parámetros. Y necesito especificar el valor de este parámetro. Vamos a poner acá. Y acá voy a utilizar la propiedad de mi request. Este de acá es mi request, como pueden ver. Vamos a poner acá request.id. Y este ID de acá viene por esta propiedad que habíamos creado. Si nosotros agregamos más, también vamos a poder hacer el llamado aquí. Pero bueno, solo tenemos el ID. Y por último vamos a poner el tipo.
que va a ser un entero para evitar lo que es la inyección SQL. A continuación vamos a utilizar el using para poder conectarnos a nuestra base de datos. Creamos una variable donde podemos recibir la conexión. Y acá tenemos SQL, usualmente sería MongoDB para lo que son las operaciones de lectura y SQL para las operaciones de escritura. Pero bueno, como MongoDB solamente teníamos como un ejemplo, no en sí no devuelve nada, vamos a utilizar SQL. Y vamos a implementar la ejecución que sería await. Vamos a hacer una operación asíncrona. Y vamos a poner acá que nos devuelve el primero o si no encuentra nada que nos devuelva un nulo. Vamos a especificar el tipo de lo que va a devolver, va a ser un producto. Pasamos el query y los parámetros y por si acaso vamos a poner el tipo, que este tipo es un texto para no tener problemas. Y listo. Finalmente vamos a retornar. Bueno, voy a poner acá lo que es una variable para guardar lo que hemos devuelto o lo que hemos obtenido y ahora sí vamos a devolver el resultado y listo. Entonces, como pueden ver, esto sería todo lo que habíamos visto en el diagrama. Uno que viene a ser la solicitud y le pasamos a la clase quien recibe la solicitud y esta clase se encarga de hacer la operación. Solicitud para crear, clase que realiza la operación. Y ahora vamos a hacer también para los demás, que viene a ser para obtener todos. Voy a crear una solicitud para obtener todos y la clase que se encarga de realizar esa solicitud, ¿no? Trabajar con la solicitud. No voy a hacer el CRUD completo, voy a hacer hasta crear simplemente, ya que editar y eliminar van a ver que es lo mismo para todos. Bueno, la lógica es la misma, no hay mucho misterio, pero en sí el proyecto completo se los voy a compartir por medio de un enlace a GitHub y ese enlace lo van a encontrar en la descripción de este video. Vamos a continuar con obtener todos los productos, ya que acá solamente hemos devuelto uno. Entonces vamos a ir acá en el explorador y como podrán ver tenemos acá las dos clases. Lo que usualmente se trabaja en SQL es la solicitud de lo que deseamos hacer y la clase que se encarga de lo que va a gestionar. Entonces yo usualmente prefiero trabajar solamente en una clase y que dentro de la clase estén estos dos objetos. Así que vamos a hacer ese ejercicio dentro de nuestra operación, que es para obtener todos los productos. El nombre de la clase va a ser getAllProducts. Y ya no vamos a agregar lo que son el query, que es la solicitud, ni el handler. Solamente lo dejamos así. Dos puntos. Y vamos a borrar esto. Entonces vamos a crear acá dentro de los dos objetos la solicitud y la clase que se encarga de trabajar la solicitud. Para ello voy a dividir dos regiones. Una región que se encarga del query. Y voy a decir que aquí termina esa región. Y voy a crear otra región que se va a encargar del handler, del controlador, el que se encarga de hacer la operación. Entonces, acá vamos a crear el record y vamos a poner el nombre de getAllProducts query de esta manera. Y bueno, ya sabemos que necesitamos establecer la herencia del request para convertirlo a lo que es una solicitud de mediator. Y acá vamos a poner lo que va a devolver, que es una lista de producto. Punto y coma y listo. En esta oportunidad no necesitamos ningún parámetro. Simplemente devuelve todos los productos. Y este regio me permite ocultar y mostrar lo que es la implementación. Listo, vamos a continuar con el controlador. Public class, copio esto
ya que al final simplemente agrego la palabra handler, dos puntos, implementamos la interfaz de mediator, que es iRequestHandler, y vamos a poner nuestra clase que hemos creado arriba y vamos a repetir lo que devuelve. Abrimos las llaves, control punto para implementar la interfaz y vamos a hacer acá el constructor simplificado para obtener la conexión a la base de datos. Vamos a ir directamente aquí, así que vamos a crear el query, que es la consulta, y vamos a poner acá el select from a mi tabla de producto. Ya no utilizamos ningún parámetro, simplemente lo dejamos así. Y a continuación vamos a poner el using para poder conectarnos a la base de datos. Este va a ser obtener SQL. Y vamos a guardar en una variable que se llama list la ejecución de nuestra query. Va a ser de manera asíncrona. Y vamos a establecer lo que va a devolver, que va a ser un producto. Y le vamos a pasar nuestra query y también vamos a especificar qué tipo es, ya que va a ser un tipo de command type. Bueno, acá voy a escribir nuevamente command type.text y bueno, esto voy a borrar para poder simplemente agregar la referencia arriba. Y finalmente vamos a devolver nuestra lista convertida en un toList. Bien, entonces esto sería todo. Como pueden ver, ha sido muy sencillo. Solamente ocultamos esto. Tenemos el query y el handler. Si quiero ver acá el query, acá está. Y si quiero ver lo que es el handler que se encarga de la operación, aquí está. Si vamos a regresar aquí, vamos a notar que tenemos esta clase, pero dentro de esta clase tenemos nuestros dos objetos. El que hace la solicitud y el que recibe la solicitud y realiza la operación. Entonces me parece mucho mejor trabajarlo de esta manera, ya que en una sola clase vemos todo lo que es los objetos que involucran a la operación de tener todos los productos. También suelen trabajarlo así separado, pero yo suelo trabajarlo así todo en uno. Y eso me ahorra lo que es crear objetos. Entonces también acá se puede utilizar lo que son las validaciones, validators, y también notificaciones que se utiliza más en microservicios. Y bien, entonces vamos a crear el último objeto de SQRS y lo vamos a hacer acá dentro de command. Vamos a trabajar con nuestra operación de crear producto. Voy a poner acá create product. Voy a solamente simplificar esta clase y voy a copiar todo esto para poder ahorrar lo que son líneas de código. Y listo, son todo lo que son nuestras referencias. Y vamos a trabajar. Vamos a crear nuevamente nuestras regiones. Acá dentro de los command ya no son queries a las solicitudes, sino se llaman command. Y vamos a terminar la región. Pero el nombre de handler, este sí sigue siendo lo mismo tanto para query como comandos. Y listo, entonces vamos a crear la solicitud, esta clase tipo solicitud que va a ser un record y vamos a llamar create product command, ya no query. Vamos a establecer las propiedades que es nombre y luego va a ser precio, lo único que necesitamos para crear el producto. Y le decimos que va a ser un tipo request y lo que va a devolver que es un true para saber si creó o no creó. Creamos nuestra clase, voy a copiar esto y le agregamos handler. Vamos a agregar la herencia de request handler
Relacionamos esta clase con la anterior y vamos a poner acá qué es lo que va a devolver. Abrimos y cerramos llaves, control punto para poder implementar el método que va a ser el controlador. Y vamos a poner acá nuestra referencia que vamos a llamar conexión a nuestra base de datos. Y bueno, vamos a trabajar directamente acá, como ya lo hemos hecho anteriormente. Vamos a crear nuestra query, que es muy sencillo, un inserito a mi tabla de producto. Y vamos a especificar las columnas. Vamos a pasar los valores, @nombre y @precio. Vamos a crear nuestros parámetros, parameters, new dynamic parameters, y simplemente vamos a agregar acá los dos parámetros que necesitamos. Voy a copiar nombre. Vamos a utilizar request nombre. Recuerden que esto viene justo de acá. Y también es importante establecer el tipo, que este va a ser un string. Duplico esta línea, voy a copiar esto. Voy a cambiar lo que es la propiedad precio. Y este de acá es un entero. Ahora vamos a utilizar el using para poder ejecutar nuestra query. Va a ser igual a conexión.obtener SQL. Y vamos a ejecutar nuestro método. Vamos a poner acá await. Nuestra conexión vamos a ejecutar de manera asíncrona el query con los parámetros. Pero no olvidemos de poner el tipo para no tener problemas, ya que estamos ejecutando un texto que sería esto. Y lo vamos a guardar en una variable que diga rows affected, que nos devuelva la cantidad de filas afectadas, ya que si ha insertado simplemente va a devolver la cantidad de filas afectadas, ¿no? Si insertamos devuelve 1, si no hizo nada es un 0, así que vamos a poner, si es mayor a 0, un true, y si no es un false. Bueno, acá vamos a corregir la indentación, control KD y listo. Guardamos los cambios y listo. Entonces ya tenemos acá nuestro comando y nuestro handler, nuestra solicitud y la clase que se encarga de realizar la operación. Bien, entonces si volvemos acá también tenemos lo mismo. Tenemos en una sola clase lo que es la clase de solicitud y la clase que se encarga de realizar la operación, que es lo que nos pide Mediator. Ahora vamos a crear nuestra API, pero antes vamos a establecer dentro de program.cs todos los servicios que necesitamos. Primero vamos a poner builderservice.addSingleton, ya que solo necesitamos lo que es una referencia a nuestra base de datos, a esta clase, solamente único, punto y coma y listo. Y luego vamos a trabajar con Mediator, vamos a agregar, vamos a tener que trabajar acá una configuración. Y acá vamos a poner en la configuración punto, vamos a registrar nuestra aplicación dentro de los servicios de Mediator. Acá viene a ser service from assembly. Muy bien, entonces entre paréntesis vamos a poner nuestra clase, que es program.cs. Justo es la cual nosotros estamos acá. Y vamos a utilizar assembly. Bien, de esta manera registramos Mediator en todo nuestro programa. Y sería todo. Vamos a crear finalmente nuestra API. Dentro de controllers agregamos un nuevo controlador tipo API. Esto es importante. API en blanco agregamos.
y lo voy a poner acá como products. Product controller. Punto y coma acá para tener de la manera más simple. Y vamos a comenzar con nuestras solicitudes o los endpoints. Así que vamos a crear acá primero un HTTP GET, el cual nos va a permitir devolver todos los productos. Voy a agregar acá una ruta para hacer una sobreescritura del nombre de este endpoint. Le voy a poner getAll. Hacer un público async. Bueno, acá me equivoqué. Va a devolver una tarea que va a devolver un action result. Y este de acá va a devolver una lista de producto. Muy bien, a continuación vamos a poner el nombre del método, que va a ser getAll. Y adentro lo único que vamos a hacer es ejecutar mediator para poder devolver todos los productos. Así que vamos a hacer el constructor simplificado llamando a la clase isSender, que viene a ser de mediator, y le vamos a llamar como _sender. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar await sender.send y aquí adentro vamos a enviarle la clase que se comporta como una solicitud. Sería var solicitud new getAllProducts. A ver, voy a crear nuevamente esto. Y por si acaso esto de acá voy a comentar para que no tenga problemas. Y vamos a crear acá new getAllProducts query, que esto de acá es la solicitud. Y finalmente nosotros debemos enviar esta solicitud acá. Entonces mediator ya sabe que este de acá tiene que ir a lo que es la clase donde se implementa esa solicitud. Vamos a ir acá en getAllProducts. Esto es lo que enviamos y mediator sabe que tiene que ejecutar todo esto. Ahora el resultado lo vamos a guardar en una variable result. Y simplemente vamos a devolver con un OK lo que es el resultado. Ahora esto de acá también podemos ahorrar y lo vamos a poner aquí. Y simplemente quedarían de esta manera. Voy a copiar todo esto ya que similar va a ser para el método para obtener solamente un producto por ID. Diagonal. Y entre llaves vamos a poner nuestro parámetro que va a ser ID. Obviamente todo esto vamos a cambiar, no va a devolver una lista, solamente es un producto. GetById. Y ponemos el parámetro tal como está aquí. Vamos a cambiar la solicitud, esta vez es getProductByIdQuery y le pasamos nuestro ID. Enviamos la solicitud a mediator, mediator ya sabe a qué clase tienen que enviar esta solicitud para poder trabajar la operación y nos envía acá el resultado. Bueno, acá está mal escrito, sería result. Simplemente voy a corregir y listo. Vamos a crear el último endpoint. Este de acá va a ser un post. Vamos a borrar todo esto, va a ser un create. De igual manera va a ser un create. Y bueno, acá solo vamos a dejar acción result. Y acá vamos a crear la solicitud que viene a ser create product. Bueno, no vamos a crear, vamos a establecer lo que necesitamos recibir, que es esta solicitud. Y ahora todo esto simplemente ponemos por value. Entonces ya sabe mediator que esta solicitud le pertenece a nuestra clase que habíamos creado. Aquí. Y sería justo aquí. ¿Por qué? Porque habíamos hecho una relación justo aquí. Bien, entonces como pueden ver es de una manera mucho más sencilla. Mediator ya se encarga de
lo que es trabajar a dónde pertenece cada solicitud que estamos enviando acá. Y ahora vamos simplemente a probar. Para hacer la prueba, vamos a utilizar este archivo. ¿Qué es este archivo HTTP? Doble clic. Acá tenemos la implementación del método que viene por defecto. Así que vamos a agregar los otros. Simplemente vamos a ir acá en ver otras ventanas y vamos a poner explorador de puntos de conexión. Entonces acá nos va a mostrar todos los puntos de conexión o endpoint que hemos creado. Vamos a agregar el getAll. Simplemente clic derecho y generar, y como pueden ver ya se ha creado acá. Volvemos y necesitamos el getById y el create. Muy bien, entonces antes de poner acá enviar solicitud necesitamos correr el proyecto. Ya sabemos, o como les había explicado, no va a salir la interfaz de Swagger, eso de ahí ya no nos acompaña más. Vamos a ver que la consola nos diga que todo está ok. Vamos a esperar. Y listo, está todo correcto. Vamos a ejecutar la operación de obtener todos los productos, enviar solicitud. Y como pueden ver, nos devuelve todos los productos. Simplemente acá. También pueden utilizar Postman, no hay ningún problema, solo copiarían la URL de localhost y lo complementan con esto. Y funcionaría en Postman. Bueno, entonces esto es para obtener todos. Y ahora solamente para obtener uno vamos a poner acá el ID. Bueno, como pueden ver, nos crea todo esto. Cambiamos y nos va a devolver el 1. Creo que el 2 no existe. Sí, efectivamente no existe, así que lo dejo en 1. Y bueno, acá tenemos para poder crear. Simplemente voy a copiar esta estructura y lo voy a pegar acá. Así que vamos a poner acá test. Y el precio va a ser de 1500. Como pueden ver, también en post nos genera la estructura necesaria. Enviamos la solicitud y vamos a ver qué nos dice acá. Y bueno, nos dice acá que un campo es requerido y tenemos acá lo que es el precio. Tenemos un conflicto en lo que es la conversión. Vamos a ir acá en nuestro método. Voy a desplegar desde aquí, crear producto. Voy a revisar si esto es nombre, string, precio. Bueno, acá hemos cometido un error. En la parte de command voy a poner acá que sea entero. Y voy a volver a ejecutar el proyecto. Muy bien, voy a esperar a la consola. Me dice que sí. Voy a enviar otra vez la solicitud. Y listo, me dice que es true la respuesta. Entonces vamos a ir acá en getAllProducts. Y vamos a encontrar que aquí está mi producto, que es test. Voy a poner acá que me devuelva solamente el 6. Enviar solicitud y listo. Bien, entonces esto ya sería todo por el video. Recuerden que el proyecto completo lo estoy dejando acá en un enlace en la descripción del video. Y me despido. Nos vemos en un próximo video.